Muchas gracias y gracias por esta invitación y también al Museo Roca por darnos la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Primero quiero decir que la oportunidad ha sido mía de poder trabajar con becarios argentinos en Estados Unidos. Me da mucho gusto saber que están agradecidos. Yo lo veo como un acto de robo intelectual de capital humano argentino, y ha beneficiado mucho realmente la camada argentina que ha venido y algunos que han permanecido en Estados Unidos y otros que han vuelto. Así que ha sido un aspecto realmente importante de mi propia carrera, trabajar con jóvenes argentinos con vocación intelectual, y espero seguir haciéndolo. Así que si hay alguna de esas personas en este grupo, por favor, consideren la idea de dedicarse a una carrera académica en Argentina, porque creo que en este momento es importante armar grupos de estudio como el que tenemos hoy. Hoy lo que quiero hacer, dado que tenemos 20-25 minutos para hablar, así que lo que quiero hacer es compartir algunas ideas con ustedes sobre las transformaciones institucionales que ocurrieron tanto dentro del PJ como en el sistema de partidos en general en los años 90. Yo creo que si uno cree en las teorías de coyunturas críticas, donde cambios institucionales fundamentales ocurren que después tienen sus propias causas a lo largo del tiempo, los años 90 en la Argentina claramente constituye uno de esos fenómenos de coyuntura crítica, tanto para el justicialismo, que experimentó cambios enormes en su estructura interna, como para el sistema de partidos, que como efecto de esos cambios también cambió significativamente. Y yo creo que sí, es correcto decir que la predominancia que vemos hoy del Partido Justicialista en la política argentina es producto en gran parte de los acontecimientos de los años 90. Y quiero empezar por un punto obvio pero quizás olvidado. La situación actual de predominancia no estaba predeterminada. Si volvemos para atrás, nos proyectamos para atrás hacia los años 80 y vemos cuál era la situación, vemos que no era obvio para nada que el justicialismo continuara con su gran protagonismo en la política nacional. En el 83, como todos sabemos, el justicialismo había perdido su primera elección presidencial, había perdido su líder carismático. En ese periodo estaba también dominado por lo que uno podría llamar los sectores más retrógradas de la política argentina. Se veía azotada también por el faccionalismo interno. Y también por primera vez en las provincias argentinas, en las elecciones subnacionales, el panorama competitivo se estaba tornando en contra del justicialismo en muchas provincias. Aún en estas oligarquías donde había dominado el justicialismo y también otros partidos, la democratización nacional y sus patrones de competencia electoral amenazaban con reproducirse en las provincias. Y el justicialismo entonces enfrentaba un panorama subnacional también competitivo que amenazaba bases muy importantes. Entonces, el partido realmente en esa época se veía sitiada por muchos costados. Esa situación cambiaría dramáticamente en los años 90. Y claramente, las crisis macroeconómicas que ocurrieron, el fracaso del radicalismo, son los aspectos más conocidos de esta historia. Y no voy a abundar en eso. Yo lo que quisiera hacer es hacer hincapié en algunas características internas del partido, que llamaré en esta charla las elasticidades del justicialismo, que tienen que ver con su estructura interna, su estructura territorial, pero que explican en parte cómo el PJ logra enfrentar en los años 90 los desafíos de ese periodo y convertirse hoy en el partido que domina el escenario político. Primero quiero hablar un poco de las elasticidades sociales e ideológicas del partido que se manifestaron durante esa época. Hoy en día vemos
cierta elasticidad ideológica con el kirchnerismo y con sus capacidades de absorción de partidos o movimientos en la izquierda del espectro argentino. Pero yo me enfocaré ahora en el menemismo y lo que significó el menemismo como proyecto electoral nacional. El menemismo era más que una coalición orientada hacia un cambio macroeconómico, una coalición de políticas económicas. Era también un proyecto propio electoral y nuevo en el escenario político argentino. Y para un sector muy importante de la sociedad, lo que uno podría llamar el liberalismo metropolitano, tradicionalmente enfrentado con el justicialismo, representa un proyecto transformador electoral, no solo para la Argentina, pero también para sí mismo. Representa por primera vez la oportunidad de convertirse en una fuerza electoral nacional liderado ideológicamente por el liberalismo metropolitano. Ahora, acordémonos que en los años 80, por primera vez también existía un proyecto electoral independiente de derecha. Su expresión bonaerense o metropolitana era la UCD, pero también en otras provincias existían proyectos. Bueno, la UCD, digo bonaerense, la UCD tenía representación jurídica formal en todas las provincias, o sea, era un partido con vocación nacional. Y acordémonos también que en los años 80 también ese era un periodo, como cualquier democracia nueva, de construcción de nuevas instituciones, así que era plausible pensar en la posibilidad de que un proyecto independiente de derecha pudiera surgir en el escenario electoral argentino. Y yo tuve la oportunidad de estar acá durante ese periodo, estudiando a la OCDE y otros partidos dentro de derecha, justamente explorando esta temática. Y veíamos debates dentro de ese sector, tanto sus bases sociales como sus dirigentes partidarios, sobre estrategias para poder llegar por fin a un estado donde el partido tenía una proyección nacional con estructuras territoriales en todo el país, algo que no había tenido desde quizás casi 100 años. Y se hablaban de estrategias. Dentro de la OCDE hablaban de las estrategias aliancistas como una vía de desarrollo, de alianzas con partidos provinciales y el liberalismo bonaerense. También se hablaba de una estrategia de partido único. Los rudos en el partido que no querían formar alianzas hablaban de armar estructuras en todas las provincias, de armar un partido único. Así que se hablaba en esos tiempos claramente como una realidad posible de una estructura partidaria nacional. Con el menemismo, de repente aparece otra opción no imaginada por ese sector. Un proyecto electoral nacional liberal con proyección nacional gracias a las estructuras del justicialismo. Esto no se había pensado dentro del liberalismo argentino. Algunos sectores nacionalistas de la derecha sí lo habían pensado. Pero hasta el surgimiento del menemismo y la oferta que le hace no aparece como posibilidad. Pero a partir de la presencia de Menem, de repente aparece como una tercera vía hacia el poder para este sector de la sociedad. Y el hecho de que Menem, caudillo del interior, no estaba vinculado fuertemente a las viejas enemistades con el liberalismo metropolitano, hace que esa opción, como línea interna viable del PJ, haga aún más plausible este escenario de un conservadurismo popular vinculando al liberalismo bonaerense con una estructura territorial nacional. Y me acuerdo también, uno de los dirigentes, nos hemos olvidado ahora, porque el enfoque ha sido sobre todo sobre, digamos, el acercamiento entre grupos empresariales en materia de política económica, pero para dirigentes partidarios y políticos de centro derecha, esto representa un vuelco fundamental e importante. Me acuerdo de una de las citas que más me gustaba de Adelina D'Alessio de Viola. ¿Se acuerdan de Adelina D'Alessio de Viola? La negra de la OCDE.
Ella solía decir después del surgimiento del menemismo que tenía la derecha dos estrategias posibles. O popularizamos un partido liberal o liberalizamos a un partido populista. Bueno, la segunda opción que adopta este sector, y como sabemos, conocemos el relato, adoptan esta estrategia, y claramente esto lo que hace es llevar al aniquilamiento de la estructura independiente que se había armado en el espectro de centro-derecha. Pero para muchos de estos dirigentes, la integración al justicialismo, y se afiliaron al justicialismo, muchos de los cuadros socialistas, muchos de los cuadros liberales, muchos de los cuadros de varios partidos conservadores se afilian directamente al justicialismo porque lo ven como una estrategia de largo alcance, a largo plazo, con el peronismo como vehículo para esta idea. La idea que tenían, que era un poco ilusoria en ese momento, era de apoderarse del Partido Justicialista y convertirlo en el gran Partido Conservador. Pero bueno, tengo varias anécdotas, pero no las voy a contar. Después, si quieren, las puedo contar porque son muy divertidas. Ahora, esto ha dejado un legado, porque tengo poco tiempo, muy importante. Bueno, ha desaparecido la OCDE, han aparecido otras opciones de derecha, el lenismo ha desaparecido por ahora. Pero esto ha dejado un legado muy importante, porque con la experiencia del menemismo, lo antes impensable es ahora un escenario permanente en las posibilidades futuras para la derecha. Si en una coyuntura futura existe una situación favorable electoral para la derecha, seguro que los distintos partidos de centro-derecha que hoy existen, que operan por ejemplo en Buenos Aires y en otras partes, tratarán de extender sus estructuras y sus alianzas nacionales. Pero esta estrategia siempre chocará con la posibilidad de que otro dirigente peronista, probablemente del interior, pero no necesariamente, surja del tronco peronista y ofrezca otra vez esta posibilidad electoral para estos sectores. Y para muchos sectores, quizás no para Macri, o quizás sí para Macri, pero para muchos de sus seguidores, esto será una opción atractiva de corto plazo para avanzar otra vez y ponga freno una vez más al desarrollo institucional de este sector. La opción de derecha liberal como línea interna del PJ no murió con la carrera política de Menem. Al contrario, ahora existe como una posibilidad permanente, como dije antes. Ahora quiero enfocarme sobre otra elasticidad del peronismo, la elasticidad territorial del justicialismo. En los años 90, en un plano muy distinto al que acabo de describir, el justicialismo se convierte también en el partido dominante en el ámbito provincial. Como dije antes, esto no estaba tan claro al comienzo de la transición democrática, pero hacia fines de los años 90, claramente el partido provincial más importante en muchas de las provincias es el partido justicialista. Otros partidos claramente tienen también presencia, obvio, pero si nosotros pusiéramos un mapa del federalismo argentino y lo comparáramos con la estructura territorial del justicialismo, veríamos un engranaje perfecto. El justicialismo se extiende a lo largo y a lo ancho del territorio, y si lo hiciéramos con otros partidos políticos, veríamos quizás una correspondencia mucho más imperfecta. El gran partido corporativista y centralizador, como algunos veían, es hoy el gran partido federal argentino. Y esto ocurre en parte por una revolución institucional subnacional que toma lugar en los años 90, de reformas constitucionales en las provincias argentinas, que no tiene precedente en la historia global del federalismo. La ola de reformas constitucionales y la ola de reformas institucionales subnacionales no se ha visto en ningún sistema federal. Bueno, sí, pero hace 140 años en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, cuando se establecieron dictaduras estatales,
hubo una revolución también institucional, de revolución de constituciones subnacionales, pero no quiero comparar el resultado con lo que ocurrió en Argentina. En Argentina ocurrió algo muy distinto, pero también un fenómeno interesante para estudiosos del federalismo. Una estrategia descentralizada por parte del Partido Justicialista de cambiar instituciones subnacionales para mejorar su posición electoral en las provincias. En algunas provincias tuvo éxito, en algunas provincias el justicialismo se establece como un partido claramente hegemónico, donde es casi imposible que ganen otros partidos, y en muchas provincias el justicialismo, gracias a estas reformas, se establece como el primus inter pares en una situación local competitiva, pero con una situación mejorada en muchos lugares. Como producto de esta estrategia descentralizada, entonces, vemos la consolidación del justicialismo a nivel subnacional, en un plano que opera paralelamente con estos cambios que había mencionado en el plano nacional. Ahora, para concluir, esto lleva al tema de los efectos sistémicos de estos cambios. Y quiero terminar con una idea. Creo que en el 2005 o 2006 me invitaron a Moscú a dar una presentación. Y era, bueno, un grupo algo sospechoso que me había invitado, pero nunca había estado en Rusia, así que acepté. Y resultó ser un grupo vinculado a Putin, claro. Pero en esos tiempos todos los grupos en Rusia estaban vinculados a Putin. Y bueno, mi consolación, además de la plata que me estaban pagando, era el hecho de que era el grupo liberal democrático, la facción liberal democrática que estaba asesorando a Putin. Y les pregunté, bueno, ¿de qué quieren que hable? Y me dijeron, háblenos de experiencias en el hemisferio occidental de partidos de poder. No sabía qué quería decir eso, partidos de poder. Fui a mis libros sobre el sistema de partidos y no importaba la frase. Sartori no la conoce, Duverger no la conoce, partido de poder. Entonces armé una charla y después les digo lo que después, si quieren les digo lo que digo, no importa. Es obvio que Putin me hizo caso, eso es lo que importa. Bueno, pero me intrigó el concepto de partido de poder, porque después al seguir la literatura sobre política rusa, noté que en toda la literatura, tanto escrito por rusos como escrito por americanos, europeos, la frase partido de poder se usa comúnmente. Y hoy en día, mucha de la literatura analiza cómo Putin armó un partido de poder. Pero no se define en esa literatura. Parece que en ese mundo colegial hay una subjetividad colectiva y no hay que explicarla y ellos todos saben lo que quiere decir partido de poder. Yo, sin embargo, he tratado de definir el concepto. Para empezar, no es un concepto necesariamente autoritario. Quizás para Putin lo es. Pero el concepto de partido de poder es esto. Un partido de poder es un partido que, cuando está en el poder, logra gobernar no solo gracias a su control del aparato estatal, pero también a través de sus propias redes partidarias. Las redes partidarias logran disciplinar actores políticos, formar coaliciones políticas, logran manejar flujos de recursos a través del territorio. O sea, es a través de las redes institucionales del partido que los gobernantes logran gobernar. Entonces tienen este doble pilar, control de burocracia estatal, pero también redes partidarias propias que aseguran la gobernabilidad. Uno puede tener varios partidos de poder. Estados Unidos hoy yo creo que tiene dos partidos de poder. Los demócratas y los republicanos, con todas sus contradicciones, tienen esa capacidad. Una vez en el gobierno, el partido sí importa para formar coaliciones, disciplinar actores, manejar flujos y todo eso. En México yo creo que hay dos partidos de poder, el PRI claramente, pero el PAN en los últimos 10-15 años ha desarrollado esa capacidad. Muy interesante ver que cuando asume Fox en el 2000, en varios estados mexicanos él no podía disciplinar, ni derrotar, ni influenciar lo que hacían gobernadores. Y él mismo lo decía porque no tenía el PAN estructura propia en el estado para enfrentar a los gobernadores locales y coordinar con el Partido Nacional. En el 2010, sin embargo, el PAN logra derrotar a varios
gobernadores priistas, gracias a la construcción de estas estructuras. Así que el PAN quizás se esté convirtiendo más y más en un partido de poder, y con el PRI también. En Brasil quizás el PT se esté convirtiendo en eso. Brasil es un país que ha carecido de partidos de poder. Como sabemos, los presidentes siempre gobernaban con coaliciones dispersas. Hoy quizás el PT esté haciendo eso. Bueno, ¿qué ocurre en Argentina en los años 90? En los años 90, el justicialismo se convierte en el único partido de poder argentino. Los otros partidos, sobre todo el radicalismo, pierden esa capacidad. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un sistema en Argentina, un sistema de partidos, con un partido de poder. Y yo prefiero pensar en el justicialismo en esos términos, que más que como un partido o dominante o hegemónico, todos esos términos tienen connotaciones autoritarias. Acá estamos hablando simplemente de capacidades. Y hay un partido que tiene esta capacidad. Y las consecuencias sistémicas, bueno, hay algunas consecuencias positivas. Por suerte, el justicialismo pudo garantizar la gobernabilidad después de la crisis de 2001. Y vemos los costos de la pérdida de la capacidad del partido de poder del Partido Radical con el gobierno de la Rúa. Pero hay consecuencias negativas también, y estos residen sobre todo en los incentivos que esto crea para la oposición. Su efecto fundamental es frenar el desarrollo institucional de la oposición. Crea dificultades para otros partidos de penetración territorial. No sé si será la dirigencia justicialista que me está llamando, que desista o que devuelva los dólares al senador. Pero bueno, entonces esto crea problemas de penetración territorial, porque tenemos un partido ya bien arraigado ahí, pero también crea incentivos a corto y medio plazo para oposiciones, por dos razones. El justicialismo os ofrece líneas internas que en cualquier momento pueden surgir y ofrecer opciones o para la izquierda o para la derecha de ganar elecciones, primero. Segundo, también ofrece posibilidades de gobernabilidad después de las elecciones. Hemos visto, sobre todo en el 2001, que ganar elecciones no es suficiente, también hay que poder tener capacidad de gobernabilidad. Entonces, siendo el partido con elasticidades y capacidad de absorber todo el espectro político, con un atajo hacia el poder para estos otros opositores, y ofreciendo también la posibilidad de gobernabilidad una vez en el poder, es muy difícil para un dirigente de un partido opositor resistir a la invitación por algún grupo justicialista a formar alianzas y usar al justicialismo una vez más como vehículo para otro proyecto ideológico. Y creo que es importante para la oposición saber que apoderarse del PJ es una ilusión, que cualquier vía hacia el poder se tiene que satisfacer con la idea de conformarse con ser una línea interna del PJ que en algún momento puede desaparecer. Y ellos entonces retornarán sus pequeños partidos, sus pequeños reductos regionales, sus viejas siglas, y esperarán para la próxima oportunidad de turismo político entrar al justicialismo otra vez en otra temporada y otra vez armar o lanzar un proyecto político. Y ese es el equilibrio en que se encuentra hoy el sistema de partidos en la Argentina. Y ese equilibrio, yo creo, surge justamente de estas transformaciones en los años 90, en el periodo del cual estamos hablando hoy. Así que me detengo ahora y después quizás podamos hablar. Gracias.